Muy bien, pueden tomar su lugar. Segunda Reyes 4:1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo, imagínense el calibre de profeta de Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos o esclavos. Eliseo le dijo: ¿y qué te haré yo? O sea, ¿qué tengo que ver yo en este asunto? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Primero, este hombre que murió, discípulo de Eliseo, la primera pregunta que yo me hice cuando lo leí es: ¿por qué este hombre se endeudó? ¿Tomó deudas para sostener la casa? ¿Tomó deudas para comprar lo que no era tiempo de comprar? Y eso me lleva a mí a la segunda pregunta: ¿por qué tenés una deuda? ¿O por qué nos metemos a deber? Entiendo un poco que de pronto tienes una necesidad o un emprendimiento y vas a invertir y hacer crecer el capital, perfecto. Pero a veces la gente se endeuda por querer tener algo cuando no le ha llegado el tiempo aún de tenerlo, sino anticiparlo como una posesión suya. Como sea, por necesidad o por un lujo o por un gusto, si te morís dejaste en problemas a la familia. Y ahora tenemos acá una viuda con 2 hijos y un serio problema. El acreedor, no teniendo ella con qué pagarle, le exige 2 de los hijos como esclavos. Siervos aquí significa esclavos. Entonces yo quiero que logremos nosotros empáticamente meternos un poco a las emociones que esta mujer está viviendo. Primero, está de luto, se le murió el marido. Eso ya duele, eso es doloroso, mis hermanos, ¿verdad? Se quedó sola, desamparada. Pero como no tenía con qué pagarle al acreedor, ahora el acreedor le dice: ahora me das 2 de tus hijos. Ahora entonces está viuda, está sola, está sin recursos, está endeudada y le van a quitar a 2 de los hijos. Pero espérame, no es que, a ver, dame a tus 2 hijos y como estudiaron bien los vamos a nombrar gerentes de nuestra compañía y les vamos a pagar medio sueldo y con el otro medio sueldo van a abonar a la deuda. No, de esclavos. Aquí está tu comida, trabaja. Voy a perder a mis hijos después de perder al marido y encima de eso todavía no termino de pagar la deuda. ¿Qué es lo que sigue? Tu imaginación puede volar hacia lo malo. Pasa, es parte de la vida, es parte de vivir. Primero quiero decir esto: que cuando te sientes solo, desamparado, triste, angustiado y has tenido alguna pérdida, eso te puede entristecer y llevarte a la depresión. O también te puede llevar a buscar a Dios como nunca antes en tu vida lo hayas buscado, y habitar a la sombra del Omnipotente y ver que Dios es tu amparo, tu fortaleza, tu castillo fuerte, tu proveedor. Entonces viene Eliseo, el profeta, le dice: a ver, declárame, ¿qué tienes en casa? Solo eso faltaba. Y mira lo que dice ella: no tengo nada. Di conmigo: nada. No tengo nada, dijo, no tengo nada. Solo una vasija. Lo único que tengo es una vasija. Cuando nosotros estamos emocionalmente bloqueados, no vemos ni siquiera qué tenemos. Ahí estaba la vasija, aquella no la miraba. De repente dijo: tengo una vasija. Una vasija, vaya que preguntas. Yo no sé si nos ubicamos un poco en la historia. Quiero meterme un poco más para decir: no tengo nada, solo una vasija.
¿Qué te imaginas en la casa entonces? ¿Qué te imaginas en la mesa? ¿Qué te imaginas en la cena? ¿Qué te imaginas Nada. Para haberle puesto al final atención a la vasija es porque eso llamaba poderosamente al final la atención en medio de la nada. Una vasija, viuda, endeudada, con sus hijos en peligro de esclavitud. No sé si eso consuela un poco lo que te está pasando. Sí. Para eso dejó Dios la escritura. Para que veas que si Dios es capaz de sacar a una persona de allí, es capaz de sacarte a ti de donde estás metido. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿No qué? Primer golpe al pensamiento que ella tenía: no tengo nada. Pues ahora vas a pedir vasijas y no pocas. Dile de nuevo fuerte: no poco. No, más fuerte: no poco. Métete en la mente. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Ya se había picado, ¿no? Ya cuando vio que el aceite fluía y llenaba vasijas, tráigame más vasijas. Y entonces el hijo le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Le faltó un poquito más a la doñita, como decimos aquí. Ella debió haber dicho: no hay vasijas, tráeme lo que sea, un vaso, una taza, lo que encontré es que le quepa algo. No sé si me estoy explicando. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios: hey, Eliseo, tengo algo que decirte. Te cuento que me trajeron vasijas de todos los vecinos, y los vecinos, como no le encontraban utilidad a la vasija, dijeron: que se quede la señora con las vasijas, no sé para qué quiere vasijas vacías. Y entonces empezó aquella mujer su empresa de envasar aceite. Y empezó a meter aceite. Y cuando se lo contó, le dijo: ojo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. ¿Cuántos están listos para la sobreabundancia? ¿Cuántos están listos para pasar de la crisis a la sobreabundancia? ¿Qué está diciendo él aquí? De la crisis a la sobreabundancia. La puso a hacer algo el profeta. Pero ojo a lo que voy a enseñar ahora, porque esto se pone buenísimo. El marido, con todo su conocimiento y aún siendo profeta, no logró pagar con todo su trabajo y esfuerzo todas las deudas que tenía su familia. Y la viuda, que se supone que está desamparada, con una sola vasija bendecida por Dios, pagó todas las deudas y le sobró en un solo día. Espérame, dáselo más fuerte, eso se pone buenísimo. Buenísimo. Familia linda y querida, por más que trabajemos por nuestra familia, hagamos de entender a la familia que el proveedor, al final de cuentas, no somos nosotros, el proveedor es Dios por encima de nosotros. Es la gracia de Dios. Pero a mí me impresiona cómo esta mujer, que no dice qué profesión tenía, ni si tenía una empresa o no, simple y sencillamente, cuando el profeta le dijo: ¿qué tenés? Mira, lo que tengo es una vasija. Pues con una vasija vamos a hacer algo hermoso. Y a la mujer se le empezó a multiplicar el aceite. Y fue una viuda pobre, una viuda sin amparo, con una vasija, pero con una palabra de Dios hacia ella y esa vasija. Es tiempo que encontres tu vasija. Dios te va a revelar cuál es tu vasija, y de esa vasija
te va a levantar, la va a usar y va a bendecir a mucha gente. Levanta las manos y di conmigo: voy a encontrar mi vasija. Amén. Ahora nota algo. Esta mujer pasó de ser una viuda endeudada con hijos a punto de ser esclavos a una empresaria. Vas a encontrar tu vasija. Lo que sí te puedo decir es que Dios no es hombre para que actúe como tal. Hoy declaro vida y provisión para tu familia. Podría no ser el cónyuge o la pareja al que has perdido. Quizás es un empleo, un contrato importante o una empresa entera. Lo que sea la fuente de los ingresos. Pero el verdadero proveedor tuyo es Dios y es tu Padre. No se trata de qué tan desamparados estemos, sino de quién es nuestro amparo. No se trata de quién nos abandona, sino de quién nos recoge. Así que ve y encuentra la vasija. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación o en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar. Levantemos las manos y oremos diciendo: Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra de él. Si Él es tu amparo, si habitas en Él, tu abrigo, tu amparo, vas a morar bajo la sombra de ¿quién? Entonces la omnipotencia de Dios te seguirá. Esa fue la que hizo que abundase el aceite de una vasija para llenar todas, para pagar al acreedor, salvar a los hijos y tener para vivir. Porque si Él es tu amparo, la sombra del omnipotente va contigo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No, eso hay que declararlo. Levantemos las manos y digamos: Señor, eres mi esperanza, mi castillo, mi fuerza, fortaleza, mi ayuda, mi Dios, en ti confío. El desamparo puede llevarnos a la tristeza y aún a la depresión. La viudez, un divorcio, padres o madres solteros, socio que te quita las acciones. Y a veces nos enfocamos tanto en el desamparo que no encontramos la vasija. Y la vasija está ahí en tu casa. Es tanto el dolor que llevamos por dentro. Es tanto lo que a veces sufrimos. Y pareciera que ese estado de sufrimiento nos acomodamos a él porque esa emoción a veces en algunos es incluso adictiva. Se sienten bien sufriendo, aunque le cueste creerlo. Y la vasija sigue ahí. Y los profetas seguimos hablando. Y en medio de ese desamparo, esa depresión, porque eso te puede llevar ahí a la tristeza y a la depresión, pero también puede llevarnos a buscar a Dios como nunca antes y ser acuerpados, abrazados por Él, amparados, y terminar morando bajo su omnipotencia, donde nada nos será imposible. Tú decides a dónde te lleva eso. Si a hundirte o a levantarte como nunca antes. Levanta de nuevo las manos y digo: Señor, tú eres mi amparo
ayúdeme a encontrar siempre mi vasija. Ahora, quiero de nuevo decirte esto. En todos los años de trabajo del marido, no lograron pagar las deudas. ¿Cómo es posible que la que pagó todas las deudas en un día y tiene ahorros para vivir fue la viuda? Con una sola vasija, ni siquiera tenía que ver con el trabajo. Tenés que ampliar tu mente. No siempre se sale adelante con lo que sabes hacer, pero siempre se puede salir adelante con lo que pones en las manos de Dios. Y que Dios lo multiplique, amén. No importa la profesión que tengas, confía en la instrucción de Dios. Ofrece lo que tienes. Hechos capítulo 3 verso 4 dice: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Era un cojo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo o de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, camina. Tienes que comprender que lo que abre tu camino es lo que tienes de Dios dentro de ti. Pedro lo había dejado todo. Él sí tenía oro y plata, pero lo había dejado. Entonces en ese momento no lo tenía. Si lo hubiera tenido, le hubiera dado nada más la plata y el ministerio no hubiera sido lo que es. Si tienes un llamado, confía en Dios, jamás en los recursos. ¿Qué está nublando tu vista que no logras ver tu vasija? Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Todo el mundo diga sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahora dice ciencia y sabiduría. Eso no es negociable, hay que adquirirlo. Esto era lo que tenía el marido de la viuda. Tenía ciencia y tenía conocimiento. Pero mira lo que dice después: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. No la sabiduría ni la ciencia. Podés tener toda la ciencia y la sabiduría, pero lo que te lleva delante de los grandes es la dádiva. Genera una gracia como la gracia de Macedonia que hablábamos. Proverbios 15, 18, 15 y 16 en la versión Dios habla hoy. Conocimiento y dádivas. Los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Perfecto. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Esto es la versión Dios habla hoy. Entonces tenés que tener ciencia, conocimiento, sabiduría. ¿Y qué? Mis hermanos, en la iglesia no enseñamos cómo resolver los problemas como lo resuelve el mundo, ni esperamos que lo entiendan. Aquí se enseña cómo lo resolvían los profetas. Buscad tu vasija y sé productivo, porque esta serie se llama Los Productores. Todos producimos algo. Proverbios 18, 15 al 16. En la Nueva Traducción Viviente, esta me encanta. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Levanta tu mano, di conmigo: yo quiero aprender y estoy dispuesta a aprender. Es que no, espérame, no es que deseen aprender, están dispuestas a aprender. Me pongo a la disposición de adquirir el conocimiento. 16. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante.
Nos podemos dar cuenta que adquirir conocimiento y sabiduría es necesario, pero las dádivas son las que abren el camino, es decir, ofrecer más que demandar. Somos ofertantes y no demandantes. Éxodo 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligan con rigor. Nota algo: esta generación de israelitas pasó a tener una mente de demandantes, del que necesita andar pidiendo. Pero José, que fue el usado por Dios para suplirles cuando llegaron por primera vez a Egipto, tenía una mente ofertante, no demandante. Y quiero decirte algo, y lo quiero profetizar acá. Cuando José interpretó el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, dijo: hay 7 años de abundancia. Pero él, los otros 7 años, más que profetizar una escasez, lo que profetizó es que habría igual de abundancia de los primeros 7 años en medio de la escasez. ¿O no fue eso? ¿O no fue eso? Él dijo: vendrán 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, de abundancia y de escasez. Pero lo que realmente profetizó para los siguientes 7 años fue 7 años del disfrutar de la revelación, de la estrategia de qué hacer durante los 7 años de las vacas gordas. Entonces, cuando llegaron el tiempo de las vacas flacas, igual tenían como cuando habían vacas gordas. Dios te dé sobre. Porque sin eso no llegaban a los otros 7 años bien. Y te quiero dar esa palabra: viene un tiempo de abundancia, en donde además Dios te dará la estrategia por si viene un tiempo de escasez. Pero aún en la escasez vivirás como que no tuvieras escasez. Éxodo 3:18. Ahora vamos a comprender más todo, porque todo esto va aquí. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. ¿Quién ha tenido un encuentro con Dios? Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel: los voy a liberar de Egipto, pero lo primero que van a hacer es ofrecerme algo? Sí, es que ustedes ya no piensan que tienen algo que ofrecer. Lo mismo que la viuda: no tengo nada en casa, una vasija tengo, esa trae, lejos. Y pedí vasijas y las vamos a llenar. Ya cuando ella vio la multiplicación del aceite, dijo: traigan más, ya no hay más vasijas. Lástima, porque aquí podía seguir el aceite fluyendo. Tú decides cuándo para el aceite, cuando dejes de llenar vasijas. Yo le digo: ya no hay vasijas, mamá, ya no hay vasijas. Trae un jarrón, trae un vasito, una copita, lo que sea. Yuhu. Lucas 21. Mira esto está fenomenal. Con eso termino. Verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, otra vez Macedonia, que estaba allí, que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Otra viuda.
Otra viuda que no dijo perdí mi amparo. Otra viuda que no dijo me quedé sola. Otra viuda que no dijo no tendré con qué. Sino otra viuda que encontró su vasija. Dice la Biblia que ahí estaba Jesús. Y cuando yo leí este pasaje la primera vez me chocó. Porque dije, ¿y por qué Jesús no la detuvo? Y le dijo, no pongas aquí tus 2 blancas, porque es todo tu sustento. ¿Jesús le quitaría el sustento a una viuda? Pero Jesús sabía lo que habría de recibir la viuda. Y quizás también le iba a dar para pagar a sus acreedores, salvar a sus hijos y que tuviera con qué vivir ella y su descendencia. Yo te quiero dar una palabra. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. ¿Dios es qué? Dios es justo. Miren, hermanos, cuando yo voy a la construcción y miro el templo, y mi visión nunca ha sido un templo, mi visión ha sido la gente. Cuidar a la gente, por eso está el modelo de Jesús, 2 grupos. Pero cuando yo voy a ver esa construcción enorme, para agosto tiene que estar todo sembrado, las 6 manzanas, son 12 acres de área verde entre todo. Tenemos un vivero enorme, más de 1000 árboles que están ahí ya listos para sembrarse. Y todavía me dicen, pastor, mira todo eso, sí, nos faltan comprar 32,000 arbustos. 30 y cuál 10, ¿qué les digo yo? 32,000 arbustos. Yo le digo, wow, ¿vamos a reforestar Guatemala o qué onda? Pero cuando yo de nuevo miro a la gente como ustedes que trabajan tan fuerte para el Señor, que sirven, que se desvelan, que cuidan las ovejas, yo le digo, Señor, tú no eres injusto. Tú estás dando este nuevo templo por justicia. Eres justo con todos los que aman tu obra y te sirven, y seguramente estás viendo cuánta gente van a ganar para ti, que nos estás dando un nuevo techo más grande. Dios es bueno de verdad, muy justo. Acompáñame a Marcos capítulo 10. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto había dejado? Todo. Y te hemos seguido. Quiero que me acompañe a leer este mismo versículo en Mateo capítulo 19. Después vamos a regresar ahí, porque Pedro lo pregunta de otra forma aquí. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ponga atención, él no pidió nada a cambio de servirlo, pero sí preguntó qué habría de tener por haberlo servido. ¿Por qué hizo la pregunta? Porque sabía que Jesús era justo, que Jesús no estaba viendo que estaban dejando todo por su causa y que no los iba a recompensar. Por eso el tema de la justicia de Dios, buscar el reino de Dios y su ¿qué?
¿El reino de Dios y su qué? No dice buscad el reino de Dios y su misericordia, aunque recibimos su misericordia. No dice busquen el reino de Dios y su favor, aunque recibimos su favor. Dice busca el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Dios añade por justicia. Y les dije claramente, la misericordia de Dios nos perdona, pero la economía bíblica no está amarrada a la misericordia de Dios. La economía bíblica, la del reino de los cielos, está amarrada a su justicia. Dios es ¿qué? Justo. Entonces él dice, ¿qué habremos de tener? Volvamos a Marcos, capítulo 10. Verso 28 en adelante. Ahora leo el 29. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, no existe uno todavía, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. No solo es gente, cosas materiales también, por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿qué? No reciba ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo. Que recibirá casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es ser justo. Ahora ojo acá. Deje la vida eterna para allá. Dice, en el siglo venidero, ¿la qué? Vida eterna. Pero aquí recibirá 100 veces más. Casas, tierras, hermanos, hermanas. ¿Con qué? Con persecución. No hay dos glorias juntas. Cuando aquellos hombres, sus apóstoles, dejaron todo, no los persiguieron. Cuando ellos dejaron todo, no recibieron persecución. Recibieron persecución cuando lo recibieron todo. Vaya al libro de los Hechos. Cuando traían todas las propiedades a los pies de los apóstoles, empezó la persecución contra los apóstoles. Porque se cumplió lo que Jesús les prometió. Recibirán 100 veces más aquí con persecución. ¿No es cierto que te empieza a perseguir la familia cuando al fin prosperaste? ¿No es cierto que la demás gente empieza a hablar de ti cuando al fin saliste adelante? ¿Ah? ¿No es cierto que es cuando Dios te empieza a bendecir que te empiezan a hablar y a decir cosas? ¿O no es cierto? Allá está Juan Ramón en aquella punta, ¿verdad, Juanra? Juanra trabaja, ¿verdad? Muy duro en los gimnasios. Es Juanra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y trabaja duro y compró su casa bella. ¿Qué empezó a decir la gente? Pastor Cash te dio la casa. Ni modo, como servicio ahí en casa de Dios, de plano él te la dio. Y empieza la persecución. ¿Antes de eso decían algo? No, pero cuando Dios fue justo y le dio y lo recompensó, entonces sí. Qué curioso. La justicia de Dios hecha en tu vida te bendice. Y cuando te bendice, los demás te persiguen. ¡Yujú! Dios es justo. No hay uno, le dijo. Entonces Pedro le pregunta, ¿qué tendremos? Le dijo. No vino Jesús, le dijo, ¡ja, interés, cuánto vales! No, él creyó justa la pregunta. Porque Jesús es ¿qué? A él no le preocupan las preguntas de justicia. ¿Por qué? Porque él es justo. Pedro, está bien lo que me estás preguntando. Has dejado todo por mí y me preguntas qué habrás de tener. Y yo te voy a decir, no hay ninguno, le dijo. Quiere decir que esta es una ley universal. No era una ley solo para Pedro, no era una regla para Pedro. Esta regla se aplica a todos nosotros, se aplica a ti. ¿Me estoy explicando? No hay ninguno que por mí y mi causa haya dejado algo que no reciba 100 veces más aquí en la
tierra. Eso es el reino de los cielos operando en la tierra. Mateo capítulo 5 y verso 10. Ahora sí, agárrese de la silla. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Dijo Jesús que serían perseguidos? ¿Dijo Jesús 100 veces más con persecución? Muy bien. Bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución. Por causa de la... No dice que te persiga la justicia. Esos no son bienaventurados. No, bienaventurados aquellos, dice, que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los ¿qué? Ellos están operando con las reglas del reino de los cielos aquí en la tierra. Bienaventurados sois cuando por mi causa, que fue justo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ojo pues, ahora explico. Tu galardón es grande en los cielos, porque te persiguen por causa de la justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? La de Dios. Pedro, tú lo dejaste todo. ¿Sí? Te digo algo, recibirán 10 veces más aquí en la tierra. ¿Por qué habré de recibir 100 veces más? Porque soy justo. Dios no puede hacer injusticia porque no está en su naturaleza. Él no puede, sencillamente no puede. Como un gato no puede ladrar. No puede, no es su naturaleza. No sé si me explico. Dios no puede hacer injusticia. Entonces le dice, recibirán 100 veces más aquí en la tierra. Señor, ¿por qué me vas a dar 100 veces más? Porque soy justo. Ni modo que tú me vas a amar dejando todo y yo no te voy a amar devolviéndote 100 veces más. Soy justo. Nada más te digo una, va a ser con persecución. Y entonces dice en Mateo 5, bienaventurado eres cuando te persigan por causa de la ¿qué justicia? La que hice. ¿Cuándo la hiciste? Cuando dejaste todo y te di 100 veces más. ¿Sabes por qué te persiguen? Porque Dios ha sido bueno contigo. ¿Sabes por qué murmuraron aquellos contra el jefe de familia que pagó un denario por la última hora? Porque fue bueno y fue justo. A ti también. Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Entonces, cuando tú haces lo que Él dice que hagas o das lo que Él pide que des, Dios es justo y te da lo que Él ofrece darte. Cuando Él es justo y te da lo que Él ofrece darte, entonces es justo y se aplica la justicia de su reino en tu vida, y entonces te pueden perseguir. Y entonces, debido a eso, ahora te dice, gózate, porque grande es tu galardón que te está esperando. Doble recompensa aquí en la tierra y allá en los cielos. Los niños son muy curiosos, ¿verdad?
Todo lo preguntan. Y está aquel hombre con su niño y el niño le dice, papá, le dice, ¿tú sabes cómo se hace el plástico? Le dice, no, mijo, no sé. Le dijo, no, ¿cómo se hace? No sé. ¿Y tú sabes cómo se hace el cristal? Le dijo, no, mijo, no. No sé, le dice. ¿Y cómo se hace el acero? Le dice, no, mijo, no sé. Le digo, ¿por qué preguntas tanto? No sé. Y mira, papá, como ya cállate. Le dijo, ya cállate. Le dijo, ¿vos sabés qué fue lo que mató al gato? Le dijo. ¿Por qué murió? Le dijo, ¿por qué? Por curioso, le dice. Ah, vaya, papá. Le dice. Papá, le dice, ¿qué? ¿Qué quería saber el gato? Le dice. Ajá. No hay modo con los niños, ¿verdad? No hay modo con los niños. Son más curiosos. Quiero empezar ahora la serie acerca de la oración. Y creo que ha sido el bastión o la columna central de nuestra vida, de mi esposa, de la familia. Por eso incluso la pastora Sonia tiene el curso de intercesión. Ya miles lo han recibido, no se lo pierda. Pero el Señor es el Señor de lo fácil, no el Señor de lo difícil. Y creo que las tinieblas nos han querido vender la idea de que las cosas en Dios son difíciles. La vez pasada le prediqué una serie que se llamaba Es más fácil ser santo, ¿verdad? Es más fácil no tomar que estarse curando del alcoholismo. ¿Yujú? Es más fácil abstenerse de robar o dar un soborno que pasar en el bote. Es mucho más fácil vivir en santidad, ¿verdad? No probar las drogas que estar en un hospital desintoxicándose de drogas. Es más fácil tener una sola mujer que andar escondiendo a la caspiana, sucursal, amante, la verdad, casera. Es más fácil decir la verdad que estarse acordando de qué mentira dijo. A ver, todo el mundo levante las manos y diga conmigo, es más fácil ser santo. Yujú. No se haga bolas, hombre. Jóvenes, es más fácil no estar haciendo clic en la pornografía que andar viendo cómo escondes la página. Es más fácil, no es más difícil. Pero a nosotros las tinieblas nos traen tan de vender la idea de que es más difícil el camino del Señor, ¿verdad? Es más difícil cuando quizás te persigan por confesar al Señor. Pero Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a ser afligidos por hacer lo bueno o vamos a ser afligidos por hacer lo malo? Si de todas maneras vamos a tener aflicción, hagamos lo bueno. ¿Me estoy explicando? Hoy en día quizás sea más fácil morir por Cristo, ¿verdad? Que pasar un deterioro de 1 año, 2 años, 3 años con un cáncer de aquellos que se acaban a todos. De todas maneras nos vamos a morir. Es más fácil. Todo el mundo diga, es fácil. Pues nuestra estructura mental desde niños fue educada para entender. Y obviamente hay un espíritu de Dios que es el espíritu de entendimiento, el de consejo de Jehová, el de sabiduría, el de inteligencia. Sí, Él tiene ese espíritu, pero es de Él el espíritu. Yo he llegado a donde he llegado por una sencilla razón, no por ser inteligente, aunque usted no lo crea. Yo decidí que la mejor inteligencia es obedecer a un ser que sea más inteligente que yo. Entonces yo leo y no debato con las escrituras, yo leo y las acepto. Las acepto y trato de practicarlas. No sé si ustedes vieron la película Forrest Gump. ¿Sí? ¿Cuántos vieron Forrest Gump? Muy bien. Esa película cuando yo la vi dije yo, Señor, así quiero ser. Porque la que se pasó de lista murió de sida. Pero el que obedeció fue el que la terminó cuidando. Fue el que se quedó con el niño. Fue el que hizo piscoy.
porque obedecía. No sé si me explico, obedecía. Le decían, vas a jugar ping pong, no pierdas de vista la pelota. ¿Cómo fue curado? Cuando le dijeron, corre, Forrest, corre, y se sanó. Si nosotros pudiéramos obedecer las simples y sencillas reglas bíblicas para vivir, seríamos felices, no estaríamos arriesgando tantas cosas en la vida. Mira lo que dice, y me voy a introducir haciendo pie o fundamento en una predicación anterior. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 9. Segunda de Reyes 5:9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Primer problema: creemos nosotros tener mejores métodos que los de Dios, sobre todo en este siglo tan moderno. Note algo: a veces el método de la oración es el último método al que nosotros acudimos, no el primero. ¿Cierto? La familia está mal, los hijos están mal, acudes a los amigos, a las amigas, al colegio, y no has doblado tus rodillas por tus hijos, no has clamado por ellos, no has ayunado para que tu fe se levante creyendo que van a ser libres. Dice aquí: no son mejores, no es mejor lo que tengo yo que lo que propone el hombre de Dios. Y hemos pasado generaciones haciéndole propuestas a Dios que creemos que son mejores que las soluciones que Dios nos está dando. Y ustedes van a ver hoy que es muy, pero muy extremadamente fácil lo que Dios manda hacer. Es muy fácil. Dice aquí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, todo el mundo diga fuerte, gran cosa. Una segunda vez, gran cosa. ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué está pasando acá? Profeta Eliseo está en su casa. Naamán, general del ejército sirio, lo visita con sus criados. Diga conmigo fuerte: general, criado. Muy bien. A veces nuestros conocimientos de general, gerente, posgrado, maestría, nos hacen tropezar y no encontrar la solución al problema que tenemos. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Dios que se llama Jehová, que es papá de Jesús y que es papá nuestro? Sí, porque no es Diosito por allá a saber cuál, ¿verdad? Nosotros lo tenemos claramente definido qué Dios es el nuestro. Entonces dice acá que él se enojó ante la propuesta. ¿Por qué se enojó? Porque era humillante a su conocimiento lo que el profeta le estaba diciendo. Y dijo: va, está bien, le voy a creer eso de meterse entre un río, pero ¿por qué no mejor me meto en un río mejor que este? No, es que no era el río, era la palabra del profeta la que traería sanidad a Naamán. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Ponga atención. Y te enseñaré. Enseñar aquí es revelar cosas grandes y ocultas que tú no entiendes o tú conoces. Puse el ejemplo de Moisés cuando sale con
¿qué? 2 millones del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y se enfrenta al mar Rojo, con los egipcios atrás armados. Tenía 2 opciones: se mete a nadar con todos, se mueren ahogados; se queda esperando para pelear con los egipcios, mueren a filo de espada. No había opción. Pero cuando clamó, Dios le dijo: levanta la mano, extiende la vara, escúchese, parte el mar en 2 y que mi pueblo camine en seco. Qué cuentero es el Señor, ¿verdad? Es que de verdad, si nosotros tuviéramos el mismo espíritu de Naamán, que es el espíritu de la altivez, el espíritu del orgullo, el espíritu que trae tu posición interpretada de forma equivocada, porque las posiciones hoy se tienen y mañana no. Las posesiones hoy se tienen y mañana no. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo tienes hoy y lo tendrás mañana. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Cómo trato de explicar esto? De que no solo se trata de que yo deseo vivir con Dios, sino que el deseo realmente nació a la inversa. El deseo es que Dios quiere vivir con nosotros. Y hay una frase que la vez pasada me dijo alguien que me dejó así medio totoreco, un poquito más. Y me dijo: si Dios quisiera pasar vacaciones, ¿las pasaría en tu casa? Y me dejó así pensando. Dije, bueno, si Dios, ¿cómo hago, verdad? Si Dios quisiera pasar vacaciones, ¿las pasaría en mi casa? La verdad es que Dios quiere pasar en nuestra casa. Por eso se llama Navidad en la casa, en el hogar. Por eso es que la obra siempre mezcla a toda la familia, los problemas de la familia. Y no podemos negar que tienen razón. Es una legadera por todo en esta época. No entiendo por qué. Si es una época que, según Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. A ver, todos digan conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Creo que cuando tenemos a Jesús tenemos todo esto. Ahora el Señor me hablaba aquí de esta palabra admirable. No, la Escritura nos dice que no le debamos a nadie nada sino el debido amor. También nos dice Jesús que amemos aún a nuestros enemigos, que bendigamos al que nos maldice. Entonces eso es un deber que nos dejó Jesús. Incluso amar a quien no nos ama es un deber. Pero la admiración no es ningún deber. Yo debo amar a todos, pero no tengo por qué admirar, a no ser que la persona se gane dicha admiración. ¿Me estoy explicando? Y lo que Jesús hace en nuestra vida es admirable. Admirable la manera en que nos restaura, admirable la manera en que nos provee, admirable la manera en que nos sana, admirable la manera en que nos ama. Él es admirable en todo lo que hace. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tal si damos un aplauso fuerte a nuestro Señor, que es admirable? La segunda cosa es consejero. Date cuenta, la primera es: wow, el Señor. Bueno, pero si Él es admirable, ojo acá lo que enseñó ahora, regularmente uno no aprende de quien no admira. Y regularmente a veces uno no admira a quien merece porque uno no tiene el corazón correcto. Tiene envidia, no admiración. Cuando alguien de tu familia destaca, tú tienes 2 opciones: lo admiras o lo envidias. Si lo envidias, no vas a querer aprender de él, aunque tiene mucho que enseñarte. ¿Me estoy explicando? Nosotros solo aprendemos de aquellos que admiramos. Cuando Jesús es admirable, entonces Jesús puede ser nuestro consejero. Pero la pregunta que tengo hoy ¿es Jesús consejero de mi casa?
Es Él quien aconseja mi vida para la paternidad que debo ejercer. Él es quien me da el consejo para el trabajo. Él es de quien viene el consejo. Porque tenemos un serio problema, y ahorita me la voy a disparar, no importa cuánto me van a criticar. El problema que nosotros tenemos a veces con Jesús es que en lugar de tener nosotros en nuestra mente y corazón al Jesús de las Escrituras, tenemos a un Jesús que me imagino. Pongan atención a lo que enseño ahora. Jesús, el nombre Jesús, ¿es el Hijo de Dios o es el nombre que le pusiste a tu amigo imaginario? Entonces lo que quiero decir es, una cosa es el Jesús que te imaginas, ten cuidado con él. Y otra cosa es el Jesús de las Escrituras. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pon atención, Él no es el carpintero, Él fue carpintero. Él es hoy Rey de reyes y Señor de señores, merecedor de toda honra y de toda gloria, el Hijo de Dios encarnado, Salvador del mundo. Eso es el de las Escrituras. El colocho, el jefe, el de arriba es el imaginario. ¿Sabes por qué muchas oraciones no te han sido respondidas? Porque le has orado al imaginario que le pusiste Jesús y no a Jesús. Para conocer a Jesús hay que ir a las Escrituras. ¿Puedo ir un buen amén a eso? Quedó escrito cómo es Él. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios, ¿qué? Fuerte. No es Diosito. Qué bonito que digamos Diosito lindo, es cariño. Pero cuidado, lo bajas tanto que se te olvide que es Dios fuerte, el que te defiende, el que está a tu lado, el que pelea tu batalla, el Dios de los ejércitos. Él es nuestro Padre eterno y príncipe de paz. En Lucas 2, verso 8, y no quiero alargar esto porque realmente me quedó claro el mensaje también en la obra, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estos no eran pastores evangélicos. Estos no eran pastores de personas, eran pastores de ovejas, de animales. Pon atención. Y velaban y cuidaban las ovejas durante la vigilia de la noche. A ver, todo el mundo quiero que diga esta palabra, pero fuerte. Diga conmigo: trabajo. Me impresiona cómo la gloria de Dios rodeó a trabajadores, laicos, empresarios. No se apareció el ángel de primero a los sacerdotes ni a los religiosos. La gloria de Dios visitó a la gente que estaba trabajando. Y lo que quiero decirte hoy proféticamente es que la gloria de Dios va a visitar tu trabajo en este 2024. ¿Me estoy explicando? Y esa gente que trabaja, que se desvela, que trabaja más de 12 horas al día, verá la gloria de Dios. Qué bello es ver que a los primeros que se manifestó es a la gente que estaba trabajando. Y a veces nosotros tengo mucho trabajo y por eso no voy a la iglesia. Tengo mucho trabajo, tengo mucha ocupación, tengo mucho afán, es lo que tenés. Trabajo tenemos todos y para regalar. Pero a los que trabajan, lo que me refiero es que no puedes tú separar que porque tú no eres un pastor de una iglesia o tú no eres, qué sé yo, un predicador, la gloria de Dios no te va a visitar, cuando aquí la gloria de Dios visitó primero al que estaba trabajando en el campo con animalitos. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, no sé ustedes. Y después dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Todo el mundo diga conmigo: gozo. Esta es una época de gozo por el nacimiento de Jesús. Si nos enfocamos en eso, si estamos pensando, estamos celebrando a Jesús, si estamos celebrando que Jesús vino a salvarme, lo que voy a tener es gozo. No puedo tener otra cosa. Y en esta fecha es una buena fecha, porque hay como que
tiene mucho que ver con el asunto, ¿no? Para que puedas pensar en eso, para que puedas pensar en un amigo, en un familiar, en quien esté pasando una necesidad, y ser tú el instrumento usado por Dios para hacerlo, y que sean noticias de gran gozo para las demás personas. Luego de eso, les quiero nada más ir cerrando con eso. Si alguien me acompaña al piano, por favor, que es a donde el Señor me llevó, me estuvo hablando. En Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, todo el mundo diga fuerte, Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otra vez viene lo imaginario, eran 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. No pueden ser 3, se los voy a explicar. Y ellos llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ponga atención. Llegaron reyes de oriente preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella, digan todos estrella, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿De qué sirve ser un rey si no se tiene la humildad para inclinarse delante del más grande? Yo te voy a decir dónde luce bien la riqueza: en la humildad. Estos no dijeron nosotros somos reyes. Ellos no esperaron a que él creciera y tuviera un imperio. Siendo niño lo adoraron, lo reconocieron el rey. Y entonces mira lo que dice acá: hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, de todo el mundo diga conmigo, Herodes. De nuevo, más fuerte, di Herodes. Se turbó, tuvo miedo. Y toda Jerusalén con él. Ahora tengo una pregunta. Quiero que te imagines todo Jerusalén, el imperio romano, a Herodes el grande, con miedo, porque llegaron 3 tipos en 3 camellos. ¿Eso le puede causar miedo a Herodes? Por favor, 3 camellos con 3 tipos contra Herodes el grande. Y toda Jerusalén dijo, uy, qué miedo. Entraron 3. Para comenzar, ningún rey viaja solo. Los reyes cuando viajaban con un séquito, con sus guardias, con sus tesoros, con las tiendas de acampar. Viajaba muchísima gente cada rey, y no habían 3 reyes en Oriente, habían muchos reyes en Oriente. Cuando entró todo eso a Jerusalén y dijeron, venimos a adorar al rey, ahí se le hizo así a Herodes. O sea, para que el del imperio romano tenga miedo, es porque por lo que entró podía ser la asociación más grande a un niño judío que podía derrotar al imperio romano. Y por eso van a matar a los niños. Que no quede uno que tanto miedo le tuvo al niño. Es que no me explico qué tanto miedo le tuvo al niño si él no creía en el Hijo de Dios. Ni siquiera le dijeron, venimos a adorar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Dijeron al rey de los ¿qué? Judíos. Y los judíos estaban bajo los romanos. Entonces maten a todos los niños. ¿Qué tanto miedo le tenés al niño? Deja al niño. Mira ese montón de reyes que vienen con él. Y tú sabes que el mundo está así. Señor, les tengo una buena noticia. En el mundo los gobiernos están cambiando mucho, y muchos de ellos quieren eliminar a Dios de nuestras vidas, y al Señor Jesús y a la iglesia. Pero les cuento que Jesús sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores, y tiene reyes en todo el mundo que se van a postrar, lo van a adorar, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Pero hoy no queremos a Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy se quiere sacar a Emmanuel de las escuelas. A el mismo Emmanuel hay que sacarlo de la iglesia. No, señores. ¿Ves esto que está aquí? Entonces, arreglando un poco la historia, no eran 3. Arreglando un poco la historia,
eran tantos y con tanto que Herodes tuvo tanto miedo que mató a todos los niños. Nuestros niños van a ser protegidos por nuestro Señor. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y esto es lo que el Señor me dijo para todos nosotros. Aquellos grandes reyes necesitaron una estrella que los llevara a Jesús. Y la palabra que recibí el Señor me dijo: dile a mi gente que hoy ellos son como una estrella, porque está escrito que somos luminares, y luminares son estrellas en este mundo, y somos la luz del mundo. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros sea la estrella de alguien más, que los guíe a nuestro Señor Jesús, y que cada uno de nosotros enseñemos a otro a adorar al Rey y a bendecir su nombre por siempre. Yo quiero ser ese luminar, yo quiero ser esa luz. Yo quiero llevar a alguien más a los pies de mi Señor. No sé si tú lo querés, pero no basta que nazcas de nuevo. Es necesario que ilumines el mundo, que seas luz para alguien que está en tinieblas, que no conoce el camino, que está buscando a Jesús y no sabe que a Él es al que está buscando. Está buscando paz, está buscando amor, está buscando perdón, está buscando reconciliación. Y vos sabés en qué pesebre está. Tú sabes dónde está. Eres tú el que funciona ahora como estrella. No temas hablarle a los reyes del día de hoy, a los empresarios, a los ricos, a quien sea, pobres, ricos, trabajadores, dueños, empresarios, lo que sea. Son seres humanos necesitados. Y este es el llamado que Dios me hizo. Y me dijo: dile a mi pueblo que quiero que brillen, que guíen, que lleven, que muestren el camino a alguien más. Yo me recuerdo que tenía mi almanaque así con los cuadritos en la pared de mi cuarto, e invitaba a cada uno de mis amigos a recibir a Jesús, y por cada uno de ellos yo ponía una crucecita como con lucecita alrededor y el nombre de mi amigo. Porque tú no necesitas tener un llamado a un evangelista de estadios y ese montón de cosas. Ni un llamado. ¿Cómo voy a creer yo en un llamado antes de creer en un deber? Debo cumplir mi deber. De repente tengo un llamado, pero lo que quiero es cumplir mi deber de presentarle a los demás a mi Señor. Abrir un grupo en casa no es un llamado, es un deber. ¿Me estoy explicando? Estar en tu academia realmente no es un llamado, es un deber. No sé si vos querés ser usado por Dios. Y tú dirás: pero acá yo no ando muy bien. Y al que le vas a hablar anda peor, tranquilo. No sé si me estoy explicando. Es que, pastor, yo no estoy muy bien como para hablarle de Jesús a alguien. Si es que le vas a hablar de Jesús, no de vos. Si tú quieres recibir a Jesús hoy o reconciliarte con Él, porque sabes que incluso vas a la iglesia pero estás apartado de sus caminos, te debes reconciliar con Él. Voy a hacer una oración para guiarte y ayudarte a ti, para que la repitas. Pero le voy a pedir a todos, absolutamente a todos, que la hagamos también, para ser solidarios con aquellos que hoy por primera vez dan ese paso. Todos repitamos: Señor Jesús, este día reconozco que naciste y que viniste a perdonar mis pecados. A ver, todos digan: hoy te abro mi corazón, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Yo creo que el día que muera iré contigo. Gracias, Jesús.
Venciendo el virus del temor, ese es el peor virus de la historia de la humanidad. Hemos, por la gracia de Dios, combatido el ébola, hemos combatido H1N1, influenza. Muchas crisis de este tipo han pasado. Sin embargo, bendito Dios, por sus revelaciones en la tierra se han podido combatir. Y recuerden que por su herida fuimos nosotros curados. Prudencia. Dice la Escritura en Isaías 40, verso 13 en adelante: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hablamos de prudencia. La prudencia ayuda a combatir temores. Por ejemplo, un neumático de repuesto en tu automóvil, si vas a hacer un viaje con tu familia, pues combate un poco el temor de peor si se nos va un neumático en el camino, ¿verdad? Si a eso le agregas que estén todas las herramientas para cambiarlo, por supuesto. Un poco de ahorro en medio de crisis, ¿verdad? Eso te da un poco de aliento y combates el temor. ¿O qué tal los estudios o un seguro médico? Cosas que usamos, pero nada de esto, por bueno que sea, va a sustituir los pensamientos que tenemos, porque la palabra dice: si hay algo bueno, algo honesto, algo de buen nombre, si tiene virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor, y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos, ¿verdad?, en perfecta paz. Y quiero contarles algo de esto, de esa falta de prudencia que no hace acepción de personas. Mire, la negligencia no hace acepción de personas. Yo me recuerdo muy bien que aún estaba soltero, tenía mi primer automóvil y tuvimos una vigilia, de aquellas vigilias que se hacen de 9 de la noche a 6 de la mañana, alabando, adorando, danzando, recibiendo palabra, estudiándola, compartiendo, tomando cafecito, orando unos por otros. La pasé fenomenal, para serles sincero. Al otro día, 6 de la mañana, agarro mi auto, tengo que regresar de la vigilia, de esa reunión de toda la noche, cuando me quedo sin gasolina. Miren, oré por el carro, hablé en otras lenguas, le impuse manos, nunca arrancó. Tuve que agarrar mi tanque, mi tambito así que siempre cargaba, ¿verdad? Y que no entiendo eso de cargar un tambo para si se necesita gasolina, si uno se va a reabastecer a tiempo. Y entonces tuve que caminar hasta la siguiente estación de gasolina, de combustible, ponerlo, llevarlo, agarrar la manguera con esa clásica y jalar para poder echarlo. Tragué gasolina. Bueno, pasaron tantas cosas allí por imprudente. Por imprudente. Ahora, ¿te pasa eso a las 2, 3 de la mañana en una carretera solo? Pues esa imprudencia va a abrirle la puerta al espíritu de miedo. Peor si va a pasar algo, quién va a pasar, peor si me van a asaltar. Entonces la prudencia es importante, ¿verdad?, para evitar temores. Por ejemplo, ahora que se está viviendo en el mundo entero esta crisis de coronavirus, entonces también, ¿verdad?, aquí molestamos, pero va en serio, nos saludamos así de codito. Gloria a Dios, hoy pudimos adorar a Dios en nuestra casa a través de este medio, con las manos en alto, en voz alta si quiere. Si hubiéramos estado todos congregados en la iglesia, estaríamos cantando así, ¿verdad? Cuán grande es Él, todos tapados. Prudencia es importante para combatir el virus del temor. Bueno, el temor no existe, mira. Seamos honestos ahora, pues obviamente hay un temor por un virus, por la enfermedad que se puede adquirir, y todo, bendito Dios, creo que se está empezando a controlar. Sin embargo, hay un temor que todo el mundo está teniendo, y es su economía. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener empleo, el producto que tenemos. Algunos pues vendieron muchísimo ahora, pero otros no. ¿Qué va a ocurrir? Oí de un caso de una persona que dijo: pastor, ¿qué voy a hacer ahora que las clases se suspendieron por 3 semanas? Tenemos material ahí, ¿se va a vender? ¿No se va a vender? ¿Qué va a ocurrir? Para Jesús el hecho de que tengamos temores no es nada nuevo. Él conoce nuestros temores. No temas es la frase que más se repite en todas las escrituras.
porque Dios sabe. Aún tememos cuando cosas buenas se nos anuncian. Cuando el ángel apareció con María para anunciar el advenimiento de Jesús, le dijo, no temas. Cuando le habló a José, le dijo, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrada en ella es hijo de Dios, de su espíritu. Le pondrás por nombre Jesús, porque salvará al mundo de sus pecados. Temores que él no ignora. Lucas capítulo 8, verso 41 nos narra una historia súper interesante. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Anoten eso si tienen ahí, si tienen como subrayar o marcar en sus dispositivos, principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Este caso es digno de ser analizado. Número uno, no hay acepción de personas en esto, porque el principal de la sinagoga ahora tiene a su hija de 12 años o casi 12 años enferma de muerte. Pero además de eso es su única hija. Entonces el cuadro es la única hija, casi de 12 años, no es una hija de 40 años, de 50, que ha vivido más de 12 años. Creo que el Señor está mostrando su misericordia y de verdad no hago esto así nada más abruptamente, pero creo que Dios tiene una expansión de su unción sanando enfermos en este momento donde quiera que estén, sobre todo niños. Confíen en Dios, por favor. No en vano dio esta escritura al Señor. 12 años, hija única. Imagínate lo que va a pasar. Quédense con esa historia y continúo leyéndole lo que siguió. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa. En medio de esto, el verso 42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En esa multitud rodeando a Jesús aparece una mujer. Se recordarán el caso que dijo, si tan solo toco su manto quedaré sana, de un azote, de un flujo de sangre por 12 años. Jesús se detuvo, es más, se registra que él se puso a conversar con la mujer. Allí se perdió tiempo para llegar a la casa de Jairo. Y en el verso 49 dice así la escritura, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Primera cosa, Jesús sabe lo que le está pasando a Jairo. Mira, Jesús sabe lo que te está pasando. Y sabe la emoción negativa de temor que te puede estar provocando. Cualquiera que sea esta cosa que te está afectando en tu emoción y te está dando miedo, Jesús te dice hoy como a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y en ese momento Jesús dice, el hombre estaba entre lo que Jesús le decía y lo que su emoción y sus pensamientos le decían. No puede ser. Se tardó mucho con esta mujer. Esta mujer ha vivido mucho. ¿Por qué prefirió sanarla a ella que a mi niña de 12 años que está muriendo? No puedo, quizás pudo haber dicho, bueno, quizás la voluntad de Dios era que esta mujer viviera, la otra no. Yo no sé qué cantidad de pensamientos pasaron por él, pero soy un hombre que tiene mente, soy un hombre que tiene un cerebro que piensa y no siempre piensa bien. Yo les estoy diciendo eso, no siempre pienso bien. Cuando pasan cosas creo que todo se va a desmoronar. Cuando pasan algunas cosas pienso que no va a haber futuro y la ansiedad me quiere cautivar, el miedo, el temor. Nos pasa a todos. Le pasó al principal de la sinagoga. El miedo no hace acepción de personas. Donde quiera que se le abra la puerta se mete. Me recuerdo muy bien que mi hijo mayor Cachito estaba muy pequeño cuando por algo que comió tuvo una infección intestinal y empezó a deshidratarse y lo llevamos donde el doctor. Y el doctor, muy amable, un amigo nuestro,
Me dijo, mira, Cash, me dijo, hay que hidratar al niño de inmediato o tendré que internarlo. Mira mi respuesta de inmediata, supuestamente prudencia, ¿verdad? Pero en este momento era miedo, no prudencia. Mi primer hijo, inexperto total, miedo como el de Jairo con su hija. Entonces me dice él, lo debemos hidratar, si no lo tengo que internar. Miren, yo tomé al niño y le dije, internarlo de una vez. ¿Para qué vamos a estar sufriendo? De una vez internarlo. Y él me dijo, no, cálmate, Cash. Me dijo, tené paz, cálmate. Vamos a hidratarlo durante toda la noche. Mañana a las 6 de la mañana me lo traes y de eso depende. Pero porque, mira, si se va a internar, mejor internarlo de una vez. Así evitamos que si se interna, no se interna. Y yo empiezo a discutir con él y dijo, mira, suficiente tiene el niño con lo que está pasando, pero si lo interno lo voy a someter a un shock ya desde niño de estar en un hospital. No, confía, vení, oremos, me dijo, y nos abrazó, ¿verdad? Estábamos Sonia y yo ahí, nos abrazó con el niño y oramos. Y me dijo, bueno, este es el suero que le tenés que dar, vas a tomarlo con una jeringa y obviamente sin aguja, lo vas a poner en su boca y lo vas a hidratar. Obviamente, a calcular la edad para que él no pudiera tomar, sino que yo tuviera que inyectarle por la boca el suero. De nuevo, ¿verdad? En lugar de darle su porción cada cierto tiempo, así. No, ¿verdad? Don Cash le metió todo el suero que pudo. Eso es desesperado, tú no crees. En lo que averiguamos y Dios, va suero. Miren, no les miento lo que pasó. Tenía una cosa, pero yo tomaba a mi hijo y cuando lo movía para un lado o para el otro se oía la cantidad de líquido que tenía dentro, como cuando una vejiga tiene agua, y lo hacíamos por un lado y hacía cluc, 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 cluc. Lo hacíamos para el otro y hacía cluc, 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 cluc. Y decía, es una vejiguita llena de agua, ¿verdad? Y estábamos allí y nos quedamos dormidos. Eso a las 2, 3 de la mañana, no recuerdo exacta la hora, pero más o menos alrededor de las 3. Nos despertamos y yo vi a Cachito, lo vi como con sus ojos así hundidos. Miren, me puse mal, me eché la culpa. ¿Cómo me pudo haber quedado dormido? ¿A qué horas me quedé? ¿Por qué no le seguí dando? Me atuve que hacía hasta ruido de tanto que le habíamos puesto. Empecé a caminar desesperado de un lugar a otro. Señor, por favor, hace algo. Sana a mi hijo, por favor. Reprendemos algo, por favor, Señor. Y empecé a sentirme desesperado, angustiado, ansioso, temeroso. Cuando por adentro me entró una convicción que cambió mi manera de actuar, creo, por los siguientes años hasta la fecha. Yo le dije, Señor, ve, espérame, Señor. Le dije, creo que estoy cometiendo un error. Yo estoy desesperado en este cuarto, lo reconozco, Padre eterno. De verdad estoy desesperado. Pero si alguien no está desesperado aquí, ni nervioso, ni temeroso, eres tú. Así que tú toma el control de esto y yo entro en paz y tranquilidad. A las 6 de la mañana llevamos al niño al doctor, lo vio y me dijo, perfectamente hidratado. Y dije, bendito sea Dios, gracias Señor. Así que a todos nos pasa este asunto que entramos en miedo por una o por otra razón. Ese día no era un coronavirus lo que tenía mi hijo, era una deshidratación que venía de una infección intestinal. Otros hoy tienen temor por su economía, temor por la familia. Miren, hay quienes tienen unos problemas ahora en este momento tan serios, y por favor no me vaya a malinterpretar, que el coronavirus es lo último en su lista de preocupación. Tienen otros problemas que generan el mismo virus, el miedo. Y tenemos que combatir ese virus del miedo porque Dios tiene la respuesta. En el Salmo 23, cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dentro de ese nada me faltará, quiero leerles el 4. Dice, o el 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ningún mal, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira lo que estaba pasando acá. David dice, aunque camine yo en un valle de sombra de muerte, él era un hombre de guerra. Dice, no temeré mal alguno. Yo quiero que
usar un poco la imaginación. ¿Qué David se estaba imaginando? Porque estaba hablando a futuro. Él se estaba preparando quizás para una batalla y pudo haber dicho: yo voy a caminar por un valle de sombra, de muerte, donde nos pueden tender una emboscada, donde nos están esperando, donde el malvado, el maligno, el enemigo tiene un plan para acabar conmigo, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú caminarás conmigo. No sé si el enemigo te tenga tanto miedo a ti, pero yo estoy seguro de algo: le tiene un terror al que camina contigo. Y camina contigo el Señor. Temor. Cuando nos rodean cosas que nos dan temor, tenemos que confiar que la vara y el cayado del Señor estarán con nosotros, nos darán aliento y estaremos con Él todos los días de la vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraremos por largos días. A propósito de largos días, en esta plataforma que estamos teniendo ahora en casadedios.org vamos a estar transmitiendo, y en otros canales digitales que hemos habilitado para esto, hemos estado transmitiendo 7 de la mañana, 9, 11, 1 del mediodía, 3 de la tarde, 5, 7, 9 y hasta 11 de la noche. Para que si por alguna razón alguien no se logró conectar, llámalo y dile: no tengas pena, espera la siguiente reunión y dale la hora, ¿verdad? Son los números impares: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 23 horas. Sigo adelante con el mensaje. Jeremías 6:23. Mira lo que dice acá: arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Yo subrayé eso: temor hay por todas partes. Lo que dijo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero en este caso no es en el valle de sombra de muerte, eso es en todas partes. Y hoy en todas partes esto que está pasando en el mundo ha despertado temores de todo tipo. De nuevo, una cosa es el virus que está enfermando y otra cosa son todas las cosas que se están desatando. Bolsa de valores se desploma por un lado, gente con miedo que se va a quedar sin trabajo, si se van a cerrar o no empresas. Las personas mías, las personas de nuestro equipo y otras nos preguntan: pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para oír la palabra? Incluso, ¿qué vamos a hacer para poder ofrendar y diezmarse? ¿Qué vamos a hacer para poder orar? Y yo les digo: no vamos a actuar nunca basados en miedo, vamos a actuar basados en la confianza plena y total en Dios. La palabra dice que los apóstoles no paraban de enseñar de Jesús y predicarlo por el templo, sí, y por las casas también. Así que ya estaba escrito. Y nos hemos preparado con grupos en casa en todas partes. Son miles de grupos en casa, con las conexiones para que puedas recibir la palabra. Un equipo de intercesores, unas personas en vivo recibiendo tus oraciones para orar por ti. Gente se está capacitando para estar más voluntarios en sus casas, en todos lados conectados, apoyándote y ayudándote en esta época. Dice la palabra de Dios entonces que había temor por todas partes. Y este virus, así como en el contexto, ¿verdad?, y el manejo de la información de una u otra forma, han hecho que esto, que es cruel, que no tiene misericordia, que no hace excepción de personas, que afecta a ricos, a pobres, a famosos y a no famosos, que suena como un estruendo de aguas, que su ataque contra la humanidad cabalga rápidamente y su fama se ha extendido por todas partes, diciéndole: no, no hagan, no, paralícense. Ellos dijeron: nuestras manos se descoyuntaron, es decir, se salieron de la coyuntura y la angustia se apoderó de nosotros. Eso lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay que temer al temor. Uno no mira el temor de otros como que se meten en eso. No. Tú le puedes decir a una persona: mira, Dios está con nosotros. Y cristianos, déjense usar por Dios en este tiempo, de decirle a la demás: hey, no temas, tranquilo, hey, calma. Jesús está entre nosotros, su promesa está entre nosotros.
Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, a ti no te tocarán, dice la Escritura. Hay que confiar en eso. Y dice el Salmo 91, porque este es el salmo con el que la gente duerme con el salmo abierto en la mesa de noche. Pero lo vamos a leer hoy. Dice: Dios, diré yo a Jehová. Y ojalá en casa puedan decir todos ustedes: diré yo a Dios. Todo el mundo en casa diga: diré yo a Dios. Vamos, anímense. Diré yo a Dios. Una cosa es cuando Dios te dice algo. Otra cosa es cuando tú le dices a Dios algo. Una cosa es que Dios diga: yo estoy contigo. Y otra cosa es que diga: yo sé que Dios está conmigo. Una cosa es que Dios te diga: yo soy tu refugio. Y otra cosa es que tú le digas a Dios: yo sé que eres mi refugio, tú eres mi amparo, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué sale de nuestra boca? Es lo que combate este virus de temor. ¿Qué hablamos? Diré a Dios: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro mientras la peste pasa. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Escucha, no temerás el terror nocturno. En otras cosas, no temerás el temor que todos tienen. Todo ese terror alrededor no lo vas a temer. Ni pestilencia que ande en oscuridad no se deja ver, ni mortandad que en medio del día destruya. No temeremos. Yo quiero que en casa todos se tomen de las manos, porque pues, o no se tienen que tomar de las manos. Tómense de los codos y hagan una oración y digan: no temeré mal alguno, Dios está conmigo. Isaías 43 nos dice que Dios nos redimió y por eso echamos fuera el temor. En el verso 1 del capítulo 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y lo que quiero que digas es: soy de Dios, soy su pertenencia. Todos cuidan sus pertenencias si eres diligente. Yo me recuerdo que el primer auto que compré lo compré a los 20 años de edad. Y ese auto lo dejé parqueado en una esquina cerca de mi trabajo. Y cuando voy rumbo a mi trabajo sale un hombre y me dice: hey joven, me dijo, como que te regalaron el carro y no te costó nada. ¿Cómo no me costó? Le dije: lo estoy pagando. Y entonces, ¿por qué lo dejas donde los buses dan vuelta y te lo van a rayar? Eso no es apreciar lo que compraste. Por eso pensé que te lo regalaron, me dijo. A momento fui, lo quité de ahí y lo puse en un lugar más seguro. ¿Qué razón tenía el hombre? Y cuando uno quiere sabiduría, acepta el consejo que le dan hasta de mal modo, porque me lo dijo de mal modo. Yo pude haber contestado: ¿y a usted qué le importa? ¿Acaso es su carro? No. Por lo mismo, si era mi carro, lo iba a ir a traer, lo iba a cuidar. ¿Verdad? 20 años de edad, 21 años de edad, ahí está el carro, bien cuidado. Y si yo cuido las pertenencias y tú, ¿será que Dios cuida lo suyo y lo que le pertenece? Y luego dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor vino a destruir al destructor. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ojo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a toda la vida, a una vida de servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios no socorrió ángeles, te socorrió a ti, a mí, a nosotros. Somos de Él, podemos confiar. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. No somos más esclavos del temor, porque Él nos vino a librar. Dice: si eres mío, no temas. Dios sabe cuidar lo que le pertenece. Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Así que tenemos que nosotros estar conscientes de todo esto en el Señor. No hace acepción de personas el temor. En Daniel capítulo 10 verso 7, nuestras palabras son oídas, esas palabras que uno le dice a Dios.
y que refuerza lo que Él para nosotros significa. Dice en el verso 7 de Daniel 10, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Por qué? Y no la vieron los hombres que andaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y eso que solo era una visión, no estaba pasando. Tuvieron una visión, Dios les dio una visión, y en cuanto vieron quizás lo primero, los otros se bloquearon por el miedo y ya no vieron el resto. El único que la pudo ver fue ¿qué? Daniel. En casa siempre tiene que haber un Daniel, que a pesar del miedo que otros tengan, una persona pueda soportar, aguantar, resistir, no caer en temor, no ser presa del miedo y continuar. 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, ojo a esto, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, voy a pasar un paréntesis, varón muy amado, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Una cosa es que tú vayas o estés por causa de la palabra que Dios dio, y otra cosa es que Dios llegue por causa de la palabra que tú estás hablando. Oh, el ambiente para que Dios se mueva es el ambiente donde se hablan palabras de fe, donde le creemos a Dios, donde no anulamos la prudencia. Por eso comencé diciendo: ¿quién le enseñó a Dios la senda de la prudencia? El Dios Todopoderoso es prudente, con más razón nosotros. Prudencia por un lado, pero echar fuera el temor y no confundir prudencia y miedo, ¿verdad? Quiero darte esta palabra que es muy poderosa. Quiero hablar a las personas que están pasando por un temor, empresas que piensan que están a la quiebra prácticamente, las acciones de muchas empresas se vinieron al suelo y cuántas cosas más que dependen de eso, y también de eso Dios tendrá el control. En Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay un momento en que la fe nos sirve para avanzar. Déjame usar esta palabra, una fe como para atacar, ¿verdad? Una fe para hacer guerra espiritual. Pero hay otro momento en que la fe es un escudo para defendernos. No sé en qué modo estás, si en modo de ataque por la fe o en defensa por la fe. Pero para las dos Dios dejó la fe. Y es un momento en que debes creer que ese escudo de la fe va a sostener tu empresa, va a sostener tu economía, va a sostener tu familia, va a sostener tus finanzas, tu economía. Y perdonen, hermanos, por aquellos que critican cuando hablamos de economía, pero es muy importante. Si no, mira cómo está todo ahorita entrando en pánico por la economía. La gente necesita un trabajo, por favor. Y creo que es deber nuestro y deseo orar por ustedes, por su trabajo, por su empleo, por su economía. ¿Te imaginas una crisis así? Más deudas. Es tan fácil dejar entrar el miedo en ese momento. Y por eso esta palabra, que creo que Dios te manda de ánimo, de esperanza, de fe, de confianza, que Él te dice: hijo mío, no temas. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Él está contigo. Cuando Pedro camina sobre el agua, dice la escritura que cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. La fe que Dios le dio para caminar los primeros pasos no servía para caminar los otros. Claro que sí. Y la fe que Dios te dio para comenzar no es la misma fe que te dio para defenderte después de las situaciones. Claro que sí.
Pero lo que nosotros vemos, hay que cuidar lo que vemos, cómo lo vemos, nos puede infundir miedo. Y el miedo puede sesgar el uso de nuestra fe. Y la fe que nos sirvió ahora para caminar se ve no utilizada para continuar en medio de la tormenta. Y en medio de esta tormenta Dios está contigo. Quiero hacer una pausa en el mensaje para orar por todos aquellos que han estado con temor, y que mandes tu petición de oración. Acá vamos a estar orando por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano a tu dispositivo, pon tu mano en el televisor, donde quiera que estés viendo esta señal. Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendemos ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor. He aquí, dice Dios, hijo mío, confía, todo estará bien. Y mañana será otro día donde estrenarás misericordia y favor mío, dice el Señor. He aquí, dice Dios, ¿acaso no has leído? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. ¿No has leído acaso que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no tocarán? ¿Acaso no has leído, dice Dios, que esa peste no llegará a tu morada, cualquiera que ésta sea? Padre, en el nombre de Jesús, bendice los corazones de las personas, y que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida entera, perdona mis pecados, entra en mí, dame una nueva vida. Yo declaro y confieso que tú eres mi Salvador y mi Señor, y desde este día yo soy salvo por ti. Amén.